El tema de hoy son los objetivos. Nosotros vinimos trabajando, así como en la secuencia que vinimos haciendo, ¿se acuerdan? Vimos, primero trabajando en definir el tema, después del tema definimos la situación problemática, después de la situación problemática definimos el problema, y ahora que ya tenemos definido el problema y ustedes ya lo redactaron en formato de pregunta, lo que sigue en un proceso de investigación es plantear los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos es de qué manera nosotros, o sea, qué es lo que queremos lograr, qué vamos a lograr con nuestro trabajo de investigación. Entonces, no se plantean de cualquier manera. Hay que tener en cuenta determinados aspectos y eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces los objetivos se confunden con el problema o se confunden con la hipótesis, o a veces redactamos la hipótesis y en realidad estamos redactando un objetivo. Entonces lo importante es ver bien cómo se redactan los objetivos. Existen dos tipos de objetivos. Un objetivo, que es el principal, que lo vamos a llamar objetivo general. Ese objetivo general es la meta, es a dónde queremos llegar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos nuestro objetivo general, lo que vamos a ver es que en realidad va a ser como el problema, pero en forma de objetivo, planteado en forma de objetivo. Se va a leer reiterativo, ahora les voy a poner un ejemplo para que vean. Se va a leer reiterativo, va a parecer que estoy diciendo lo mismo, ¿sí? Pero no, estoy diciendo el objetivo. Y después están los objetivos específicos. Los objetivos específicos pueden ser muchos, pueden ser 2, 3, 5, 10, todo depende de lo que yo quiero lograr. Entonces, ¿cómo hago ese objetivo específico? ¿Cómo lo pienso? Yo puedo pensar que si mi objetivo es general, es la meta, o sea, es a donde quiero llegar, mis objetivos específicos van a ser las instrucciones. ¿Cómo voy a hacer yo para poder llegar a mi objetivo general? Yo siempre hago una analogía que es una escalera, y me planteo, bueno, si arriba de toda la escalera está mi objetivo general, que sería el lugar a donde yo quiero llegar, todos los peldaños de la escalera, o sea, todo lo que yo voy a ir subiendo para llegar hasta mi objetivo general, van a ser objetivos específicos. Van a ser las cosas que yo voy a tener que ir haciendo para poder llegar a la meta. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta entonces cuando planteamos objetivos? Lo que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos objetivos es que siempre, siempre, todos los objetivos de investigación, tanto sean los generales como los específicos, se inician con un verbo en infinitivo. Ahora vamos a ver, en la lista que yo les pasé, hay un montón de verbos y ahora vamos a analizar algunos ejemplos. Lo segundo es pensar, ¿qué voy a plantear? Mi objetivo general. Bueno, ¿cómo lo planteo? Verbo en infinitivo. ¿Qué cosa quiero lograr? ¿Cómo la voy a lograr? ¿Para qué la voy a lograr? Entonces, mi objetivo general va a responder estas tres preguntas. Y para que yo sepa que está bien hecho, tengo que tener la seguridad de encontrar el verbo correcto para poner acá. Ahora vamos a ir a buscar la planilla de verbos. Cuando yo me planteo objetivos específicos, que son esto que les digo, las instrucciones de cómo llegar al objetivo general, voy a tener el sujeto, o sea, quién, en qué condición o cómo lo va a hacer, y qué es lo que quiero lograr con eso que haga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo me planteo que mi objetivo general es, demostrar, entonces ven, ya estoy poniendo un verbo en infinitivo, demostrar la existencia de un tratamiento, voy a inventar, para la, no sé, pediculosis, pongo cualquier cosa, en niños menores, un tratamiento efectivo, menores de 6 años.
¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de investigación. Supongamos yo estoy haciendo una investigación y quiero intentar ver si puedo encontrar un tratamiento para la pediculosis, que son los piojos, en niños menores de 6 años. Entonces, arranco mi objetivo con la palabra demostrar. Y eso es el verbo en infinitivo. ¿Sí? Después digo, ¿demostrar qué? Demostrar la existencia de un tratamiento efectivo. Eso sería, ¿qué cosa? ¿Y para qué? Para la pediculosis en niños menores de 6 años. En este objetivo que yo planteé, no puse cómo. A veces no aparecen todas las respuestas, ¿sí? Porque a veces sí, a veces no. Pero en casos como este, por ejemplo, yo cómo no lo puse, pero puse el verbo, puse qué cosa y para qué, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya demostré la existencia del tratamiento, o sea, es que yo ya me planteé mi objetivo general, que es ese, digo, bueno, esto es lo que tengo acá arriba de la escalera, ¿cómo hago yo para llegar a esto? Entonces yo, por ejemplo, ahí podría decir, bueno, probar diferentes sustancias pediculicidas en niños. ¿Sí? Entonces, ahí ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a probar las sustancias, probar sería mi verbo en infinitivo, las diferentes sustancias pediculicidas, va a ser el sujeto, y la condición va a ser en niños. ¿Sí? Ahora, veamos, voy a poner compartir pantalla para mostrarles ahora. Acá. Acá yo les puse 2 ejemplos de diferentes temas de problemas de investigación a objetivo general. Esto es lo que yo quería que vean, cómo, de qué manera queda a veces lo mismo redactado de otra forma, ¿no? Por ejemplo, si mi problema de investigación es cuáles son las causas de la deserción escolar en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, el objetivo general, ¿qué va a ser? Justamente eso. Entonces, establecer, sería mi verbo en infinitivo, ¿qué cosa? Las causas de la deserción escolar, ¿en dónde? En las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué le falta a este problema y a este objetivo? En ambos casos les está faltando, a ver quién me dice. ¿El cómo y el por qué? No, pero digamos en la delimitación. Yo digo, ¿cuáles son las causas de la deserción escolar en las escuelas públicas? La temporal. Exacto, le falta la delimitación temporal, muy bien. Yo lo hice así para no hacerlo tan largo y complicarlo tanto, pero yo a esto, para que sea perfecto, debería haber puesto de las escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires en el año 2020, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, que Nico dijo, que era Nico, ¿no? Que fue el que dijo el cómo y el por qué, Sí. sería cómo voy a hacerlo y para qué voy a hacerlo, eso podría estar o no. Es como les decía acá, a veces están todos y a veces no. En el segundo pregunta, ¿qué impacto tuvo el control de divisas en el volumen de importaciones en la última década en Argentina? Ahí sí tenemos tiempo, espacio, ¿sí? Y objetivo general es determinar el impacto, ¿ven? ¿Qué voy a hacer? Determinar, ese es mi verbo en infinitivo. ¿Qué cosa? El impacto del control de divisas, le puse doble A, en el volumen de importaciones argentinas en la última década, ¿sí? Bueno, fíjense después en esta lista, después la miran con tiempo, ahí tienen una variedad de verbos que ustedes pueden utilizar. Entonces, ¿se acuerdan que una de las últimas clases estuvimos hablando de que existían diferentes formas de trabajar de acuerdo a lo que yo quería hacer? Si mi trabajo era exploratorio, si mi trabajo era descriptivo, o si mi trabajo era explicativo, y que estuvimos más o menos viendo cada trabajo
en dónde lo ubicábamos, ¿se acuerdan? Entonces, Sí. en general, cuando yo voy a hacer un trabajo exploratorio, es decir, un trabajo que mi meta de investigación es algo nuevo, algo que no sé, algo que voy a tratar de descubrir de alguna manera, o de explorar, entonces yo voy a utilizar verbos de este tipo, ¿ven? Conocer, definir, descubrir, detectar, ¿sí? O sea, yo no sé, voy a tratar de explorar acerca de ese tema. Voy a utilizar verbos que tengan un carácter exploratorio. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero relacionar dos cuestiones, por ejemplo, no sé, el consumo de alimentos sin sal y la hipertensión, o por ejemplo, las dietas de moda con la aparición de casos de anorexia o de bulimia, ahora no estoy diciendo cualquier tema, no los de ustedes. Entonces, ahí, como yo voy a hacer descripciones, o voy a ver la situación, voy a utilizar verbos del tipo analizar, calcular, caracterizar, comparar, ¿sí? Describir. Y si yo voy a hacer un trabajo que sea explicativo, es decir, por ejemplo, cómo impacta la dieta vegana en el desarrollo de anemia por carencia de hierro, por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, comprobar que una dieta vegana puede llegar a generar una anemia carencial, ¿sí? Utilizo verbos que están en la lista, en la última lista, que son los verbos de carácter explicativo. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Cómo buscar los verbos? Bueno, la tabla que sigue también tiene que ver con los verbos. También a ustedes les va a ayudar, esto también lo puse porque me pareció útil, que si yo quiero, por ejemplo, saber cómo es, quiénes son, cuántos hay, puedo utilizar objetivos relacionados con describir. Si yo quiero establecer diferencias entre dos grupos, puedo establecer objetivos relacionados con comparar. ¿Sí? Ahí tienen como más idea para que ustedes vayan acotando de acuerdo a su problema de investigación. En cuanto a los objetivos específicos, fíjense que yo les decía que tenían que tener un sujeto, una condición y una cosa que es lo que espero. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero determinar, no sé, el exterminio, como el ejemplo que está ahí, de un insecto X, ¿no? Quiero ver qué se puede hacer para eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que realizar, ese es el verbo, en los bloques 13 de la urbanización, ese es el sujeto, ¿a dónde lo voy a hacer? ¿Qué cosa? Una campaña de fumigación para exterminar el insecto. Eso sería como un escaloncito que yo voy a hacer, ¿sí? Por eso se dice que los objetivos específicos son instrucciones, ¿sí? Y que si yo hago bien mis objetivos específicos, que serían bien mis instrucciones, voy a poder ir avanzando en la investigación y llegar rápido a los resultados que quiero. Acá tienen otra tabla más, perdonen que les ponga tantas, pero es importante que ustedes vean qué cantidad de verbos diferentes que hay para poder usar en los objetivos, de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Porque cuando uno empieza a pensar, si no tiene una lista de verbos a mano, parece que siempre se me ocurren los mismos. Y empezamos a mirar las listas de objetivos específicos y todo el mundo pone comprobar, demostrar, determinar, y no le salen otras palabras. Entonces, fíjense cuántas palabras, cuántos verbos puedo elegir si lo que yo quiero lograr es un conocimiento. ¿Cuántos verbos puedo elegir si lo que yo voy a tratar de hacer es comprender? Por ejemplo, yo acá puse demostrar, ¿ven? Y después puse, para el objetivo específico, puse probar. Entonces yo también podría haber puesto, en vez de probar, podría haber dicho aplicar, ¿sí? O podría poner ensayar, porque a veces, si no, después los objetivos quedan todos repetidos, o sea, como que todos mis objetivos arrancan con la misma palabra. Entonces, es importante pensar esto. Hay una lista larguísima de verbos y yo puedo ir eligiendo. Otra cosa que yo les escribí acá tiene que ver con que
los objetivos generales son las metas, la meta última, y que los objetivos específicos son como los pasitos. Entonces, yo tengo que expresarlo siempre como un logro, ¿sí? No lo tengo que expresar como un resultado, ¿sí? No tengo que poner, existen tratamientos para la pediculosis. No, comprobar que existen tratamientos para la pediculosis. ¿Se entiende? También muchas veces está bueno arrancar escribiendo objetivos específicos fáciles. Por ejemplo, realizar una encuesta en adultos mayores de la ciudad de Mar de Ajó, por ejemplo, podría ser, y entonces eso lo pongo por acá. Y después, cuestiones más complejas las voy poniendo más cerca de mi objetivo general. Entonces, ¿cuál sería la actividad que tendríamos que hacer en esta semana? Y que quiero que la arranquemos ahora, en estos ratos que estamos acá todos juntos, durante el tiempo que nos queda de clase. Es pensar, voy a tomar de nuevo el árbol de problemas que teníamos de la actividad anterior, de la última, y pensar a partir de cuál de ese árbol de problemas puede ser mi objetivo general y uno o más objetivos específicos. Y viendo todo lo que les acabo de explicar, el tema de los verbos y demás, redactar, puede ser en el mismo Drive, los que pueden editar el mismo Drive, editan en el mismo. Los que no pueden editar en el mismo Drive, me transcriben todo a otro documento, otro Drive, y lo vuelven a poner. La idea era que pudiéramos seguir trabajando en el mismo. Tiene que quedar en un mismo documento todo, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos. Eso sería todo lo que tendríamos que lograr para finales de esta semana. Entonces, lo que les pido es esto. Cada uno piense en su problema. Voy a tomar el ejemplo de Mari, que está acá primera. Mari estaba, ¿no? Sí. En la clase, ¿no? ¿Estaba Mari? A ver. Creo, sí, acá está. Profe, no le funciona el audio, por eso no te va a Bueno, contestar. pero listo, la vi. Bueno, entonces, bueno, voy a elegir a alguien que le funcione el audio. Cami está. Cami no la vi. A ver. Agos, vamos a agarrar a Agos, ya que es la locutora hoy. Uy. Puse Amazonas con minúscula, qué mal. Bueno, acá dice, ¿cuánto tiempo podría tardar en desaparecer el Amazonas teniendo en cuenta la cantidad de espacio deforestado en el último año? Trabajo complicadísimo. Ese es el de Cande, profe. ¡Ah, perdón! Bueno, Cande, vamos con el tuyo, Agos, perdón. Siempre me equivoco con esto. ¿Cuáles son los factores socioculturales y económicos que causan la pobreza y a su vez la desnutrición, indigencia, alfabetización? En las personas que se encuentran en sectores vulnerables, otros, bueno, igual es difícil también, vulnerables de Argentina en la última década. Bueno, entonces, si la pregunta de Agos es, ¿cuáles son los factores socioculturales y económicos que causan la pobreza? Ella está haciendo, ¿qué piensan? Un trabajo que va a ser descriptivo o va a ser explicativo. ¿Qué dicen? Contesten, Explicativo. Ella está explicando cómo se producen esos factores o está viendo cuáles son. Y está viendo cuáles son, ¿no? Claro, está bien. Claro, está viendo cuáles son. ¿Está explicando o está demostrando? ¿O está describiendo? Describiendo. Escribiendo. Perfecto. Entonces, el trabajo de Agos es descriptivo. Ella no está buscando la explicación de por qué se producen esos factores, sino está buscando saber cuáles son esos factores. Si nosotros nos quedamos con esa idea, esperen que voy a tratar de copiarme esto e ir al otro documento, porque si no, voy a estar todo el tiempo pasando de un documento al otro. ¿Por qué no me deja copiar? Un momentito, ¿eh?
Vamos a poner copiar y vamos a ir al documento este. Lo voy a pegar por acá. Acá. Bien. Bueno, entonces, ahí tenemos cuáles son los factores. Dijimos que entonces va a ser un trabajo de tipo descriptivo. Si me voy a un trabajo de tipo descriptivo, estos son los verbos que podríamos utilizar para trabajos de tipo descriptivo. Entonces, por ejemplo, alguien que me tire una idea. Si estos son los verbos, analizar, caracterizar, comparar, cuantificar, describir, diagnosticar, identificar, y esta es la pregunta. La voy a poner más acá para que quede todo en el mismo espacio. Ahí tienen la pregunta y ahí tienen los verbos. ¿Cómo podríamos redactar el objetivo general teniendo en cuenta esto de que mi objetivo general es la meta última de mi trabajo? A ver, alguien que se le ocurra una idea. Identificar cuáles son los factores. Bien. Perfecto, Nico, dale, ¿cómo sigue? Identificar cuáles son los factores. Que causan la pobreza. Bien. Bueno, todas las ¿Podríamos cosas que poner o no? dicen. Bien. ¿Podríamos poner o no socioculturales y económicos? Porque por ahí yo no lo sé. Sí. Entonces, si quiero lo pongo. Podríamos poner, por ejemplo, identificar los factores socioculturales y económicos que causan la pobreza en los sectores vulnerables de Argentina en la última década. ¿Se ve cómo queda planteado el objetivo? Sí. Entonces, Sí, profe. puedo usar identificar, puedo poner identificar, describir, no sé, cuantificar también, ¿sí? Puedo elegir lo que quiero, puedo también poner caracterizar, ¿ven? Y si me voy a la otra lista de verbos que estaban acá, puedo usar muchos de los que están acá. Porque, por ejemplo, como lo que yo voy a hacer es conocimiento, o sea, voy a describir para conocer, puedo poner también describir, distinguir, enumerar, identificar, que ya lo habíamos dicho, ¿sí? Señalar. ¿Ven cómo hay un montón de palabras que se pueden usar para plantear un objetivo general? Ahora, si yo quisiera buscar objetivos específicos, es decir, como cuestiones que yo tengo que tener en cuenta, que tengo que ir haciendo para poder lograr finalmente esto que dijimos de comprobar cuáles son los factores o demostrar cuáles son los factores socioculturales. ¿Qué objetivo específico se les ocurre? ¿Alguno que se les pueda ocurrir? A ver. Pensemos. Dijimos que los objetivos específicos, entonces, son como instrucciones que nos van diciendo paso a paso lo que tengo que hacer. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, acá hago para esto? En un primer paso. A mí se me ocurre, yo voy a dar una idea para que ustedes piensen. Una, para mí podría ser... ¿No sería, perdón, como determinar qué se considera cuando pobreza? Bien, O sea, cuando... por ejemplo, una es caracterizar, por ejemplo, cuáles son las condiciones, o puede ser en caracterizar o definir, por ejemplo, cuáles son las condiciones de pobreza en Argentina. Entonces ahí ella va a tener que investigar y va a decir, bueno, ¿cuándo una persona es pobre? ¿Sí? ¿A qué se considera que una persona en Argentina se la clasifique dentro de la pobreza? Otra cosa podría ser, por ejemplo, identificar cuáles son los sectores vulnerables de Argentina, porque yo no puedo hablar de los sectores vulnerables si no sé cuáles son. ¿Sí? Entonces, en la misma línea, cuantificar los índices que miden los factores de desnutrición, indigencia, alfabetización que se toman. Otro.
ese es otro. O sea, ¿cuáles son los índices? O sea, analizar, descubrir, considerar, no sé, la palabra que se les ocurra, cuáles son los índices de desnutrición. Así uno agarra el objetivo general o el problema y lo va desarmando como si fuera un rompecabezas, buscando cada uno de las diferentes cuestiones que yo tengo que tener bien en claras, porque si yo no sé esto, no puedo hacer esto. ¿Entendés? Si, por ejemplo, si yo no sé a qué definimos como pobreza, no puedo saber cuáles van a ser los factores que causan la pobreza, porque no sé lo que es la pobreza. Y si yo no sé cómo se mide la desnutrición en Argentina, o cómo se mide el nivel de alfabetización, tampoco voy a poder saber si esos factores, o sea, si la desnutrición, la indigencia o la falta de alfabetización van a estar o no relacionados con la pobreza. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que determinaron que la población se vea afectada frente al coronavirus en los distintos países de Europa y América en los últimos meses? ¿Era este? Vale, vean acá. Este, lo mismo, es descriptivo, ¿sí? Ahí vamos a otra vez a recurrir a verbos de tipo descriptivo. Por ejemplo, podría ser diagnosticar. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que afectaron a la población en la pandemia? ¿Sí? Y después, bueno, ahora veo que se me va a cortar en un minuto. Escuchen, ¿todos me entendieron hasta acá, antes de que se corte? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿todos entendieron lo que tienen que hacer? Sí. Sí. Bueno, hagamos Sí. esto. Todo el mundo redacta sus objetivos específicos y en la semana me los va compartiendo y yo se los voy corrigiendo y la semana que viene los revisamos.